En esta clase veremos los cuerpos geométricos. ¿Y qué es un cuerpo geométrico? Pues bueno, es un elemento que ocupa volumen, desarrollándose en 3 dimensiones. Tiene largo, ancho y alto. Por lo regular están compuestos por figuras geométricas. Las figuras geométricas son planas como el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el triángulo. Todas las figuras geométricas, al unirse, pueden formar un cuerpo geométrico. Recordemos que la diferencia entre cuerpo y figura es que la figura es plana y solo tiene 2 dimensiones, largo y ancho, y el cuerpo geométrico tiene una tercera dimensión en la que le cabe volumen, ¿sí? Los cuerpos geométricos se dividen en prismas, que siempre tienen 2 bases iguales, es decir, si su base es un cuadrado, tiene un cuadrado arriba y un cuadrado abajo, y sus caras laterales son rectangulares. O si arriba tiene un triángulo, abajo también tiene un triángulo, y sus caras siguen siendo rectangulares. Las pirámides, por su parte, solo tienen una base. Un triángulo, un cuadrado, o sea, su base es una figura geométrica. Y sus caras son triangulares, ya que la pirámide termina en un vértice, o sea, en piquito. Entonces, la diferencia entre un prisma y una pirámide es que los prismas tienen 2 bases iguales, sus caras rectangulares, y las pirámides tienen una sola base y sus caras son triangulares. Tanto prismas como pirámides reciben su nombre por la forma de la base, es decir, si tengo un prisma que tenga bases cuadradas, se va a llamar prisma cuadrangular. Si tiene bases hexagonales, pues se va a llamar prisma hexagonal. Igual la pirámide, si su base es un triángulo, va a ser pirámide triangular. Si su base es un pentágono, pues va a ser pirámide pentagonal. Y existe un tercer grupito de cuerpos geométricos que son aquellos redondos, que al menos de una de sus superficies tiene una curva. En este caso entran el cilindro, el cono, la esfera, el toro o dona, la semiesfera, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de un cuerpo geométrico? Aquí podemos ver, aquí les estoy poniendo un ejemplo de cada uno. Este es un cuerpo redondo. Este es un prisma que, si vemos, tiene 2 bases iguales, y esta es una pirámide que, como nos damos cuenta, solo tiene una base. Entonces, poniéndonos atención, el cuerpo redondo puede o no tener bases, puede tener 2, como en este caso, igual que si fuera un prisma, pero su cara es redonda, es curva. Este se llama cilindro. En este caso, este prisma tiene sus 2 bases con forma de hexágono, por eso se llama prisma hexagonal, y como podemos ver en este dibujo mal hecho, las caras son rectángulos. Y esta pirámide, su base es un rectángulo, por eso se llama pirámide rectangular, y sus caras son triángulos. Entonces, la primera parte de un cuerpo geométrico es la base, donde se para el cuerpo geométrico. Como ya dijimos, puede tener 2, puede tener una, o hay cuerpos geométricos como la esfera que no tiene ninguna base, ¿sí? Otro elemento son las caras. Si quitamos la base sobre la que están apoyadas, en este caso este cono está apoyada sobre esta base circular, el resto sería su cara. En este caso, este cubo mal hecho está apoyado sobre esta base, quiere decir que la de arriba es su otra base, y el resto son las caras. En el caso del cubo, como todas sus caras son iguales, pues a la vez son caras y a la vez son bases. Pero si fuera un prisma rectangular o un prisma cuadrangular, pues sí tendría sus bases y el resto serían las caras. Y aquí en este caso esta pirámide trapezoidal tiene su base de trapecio y sus caras son los 4 triángulos alrededor. Otro elemento son las aristas, que las aristas son las líneas que forman la figura. En este caso aquí podemos ver
que este prisma cuadrangular tiene 4 aristas de base, 4 aristas de altura y 4 aristas en la otra base, perdón porque se desenfoca. Entonces tiene 4, 8, 12. Regresémonos a este ejemplo anterior para que entendamos. Entonces, los prismas siempre van a tener 3 veces la cantidad de aristas que tenga su base. Por ejemplo, este que tiene 6 lados aquí está formado por 6 aristas de base. En total va a tener 3 veces el 6, o sea, 18. Y las pirámides solo van a tener 2 veces su base de aristas. Es decir, esta está formada por 4 lados, por lo tanto va a tener 8 aristas. 2 veces 4, ¿sí? En este caso, este, que es un prisma, tiene 4 en su base, por lo tanto va a tener 3 veces ese 4, o sea, 12. Este tiene 4 en su base y va a tener 2 veces de aristas, ¿sí? Las aristas son las líneas. En el caso de este cilindro tiene 1, 2 aristas, pero son curvas. El cono solo tiene una arista, curva. Y otra parte de los cuerpos geométricos son los vértices. Los vértices son los piquitos, por así decirlo, donde se unen 2 aristas rectas, ¿sí? En este caso, si es una pirámide, va a tener la cantidad de lados de su base más 1, que es el vértice del puntito. Esta es una pirámide hexagonal, su base tiene 6 lados, más 1, 7, va a tener 7 vértices. Este va a tener 2 veces su base, es decir, 7 tiene 4 lados, va a tener otros 4 de vértices, ¿sí? O sea, 8 vértices. Esta, por ejemplo, tiene 6 lados, va a tener 12 vértices. Esta tiene 4 lados, va a tener 5 vértices. Es decir, a las pirámides nada más le sumas 1 a su base para saber los vértices y a los prismas le sumas 2 veces su base para saber los vértices, ¿sí? Y un dato interesante acá abajo que ya se los dije en la explicación es que la esfera no tiene ni vértices, o sea, no tiene piquitos porque pues obviamente es un cuerpo redondo como una pelota, no tiene aristas, no tiene bases, solo está compuesta por una cara curva. Espero que este tema te haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.